condiciones en que nació y en que va a desarrollar su vida nuestro país. Nuestra independencia, largo tiempo disputada con los países vecinos, no aceptada ni querida por ellos en principio, solamente tolerada, actualmente la tenemos que defender en el campo de lo económico y comercial. Nosotros queremos las mejores relaciones con nuestros vecinos, no políticas, y el hecho de que el Parlamento del Mercosur haya cesado de existir nos parece una muy buena cosa para el futuro del Uruguay. Tenemos que redefinir los términos de la relación platense y hacer del comercio el centro de nuestra actividad, como decía el doctor Valle. Un Mercosur comercial, pero que se cumpla, es lo que tenemos que hacer hacia afuera de nuestro país. Y dedicarnos fundamentalmente en la región, como lo ordena la geopolítica desde el inicio de la Revolución Platense, a la logística, al puerto, a los canales, a la hidrovía, a todo lo que represente aprovechar nuestra condición de estar en la esquina del Río de la Plata y del Río Uruguay. Y por eso, canales, ferrocarril, carga aérea en Santa Bernardina, hidrovía, nuevos puertos, es lo que tenemos que hacer hacia la región para poder tener un lugar en el mundo. Y en el resto del mundo un pragmatismo nacional, definir por intereses nacionales nuestro posicionamiento en el mundo. Los países tienen intereses permanentes y eso es lo que el país tiene que definir, recordar y aclarar. En este tiempo que vivimos no hay naciones independientes. En la globalización la independencia la da la multiplicidad de dependencias. Tener hilos de contacto con todo el mundo para, en el caso de que alguno no funcione o nos falle, haya otros que lo sustituyan. No podemos ser miembros de ninguna organización, de ninguna organización que no esté definida por el interés nacional como el superior. Hacia adentro, ¿qué nos dice la peripecia que estamos recordando del Bicentenario? Primero, que tenemos una bisagra nacional, un punto de confluencia en la figura de Artigas, que es de todos, porque nunca ingresó a las luchas sectarias y por tanto en él tenemos que buscar la esencia de la unidad nacional que nos tiene que preocupar hoy más que nunca. Por eso tenemos que decir muy rotundamente, no al ellos y nosotros. En el país somos todos nosotros. Donde comencemos a hablar de ellos y de nosotros, vamos a estar infiriendo un daño grave a esa unidad nacional. No queremos de nuevo ni 1963 ni 1973, con una experiencia de minorías soberbias de un lado y de otro, alcanzó para nuestro país y las heridas todavía las tenemos que sanar. Tenemos que estar alerta hacia dentro de nuestra nación al concepto de refundación. Aquí nadie viene a refundar nada, acá viene a continuar lo que otros hicieron, con la modestia de saberse que uno es solamente un eslabón que depende en su fortaleza de la fortaleza de los demás. Aquí no tenemos más que, en el plano ideológico por supuesto se podrá sostener, pero la práctica de la lucha de clases no solamente es antigua, sino que es disolvente para lo que el país quiere en cuanto a su prosperidad. Competencia de clases entre trabajadores y empresarios, sí, porque no quieren lo mismo ambos, pero ambos comulgan y dependen del éxito de las empresas para tener mejores salarios y para tener mejor rentabilidad. Hablaba Artigas, para seguir vinculando estas palabras al pasado que queremos recordar, de las seguridades del contrato. Y la seguridad del contrato, estimados compatriotas, es una sola. Es el Estado de Derecho vivido en plenitud. Nuestra Constitución, el presidente Mujica hizo hincapié en el cumplimiento de la Constitución
cuando inauguró su periodo de gobierno, y todos sentimos que era un paso muy importante que de su boca surgiera este compromiso constitucional. Pero no podemos luego, porque se tenga mayoría en el Parlamento, burlar a la Constitución. Ella está para que los poderes, los partidos, los dirigentes políticos y todas las fuerzas que organizan el Estado cumplan con lo que tienen que cumplir, y nada más ni nada menos. La soberanía popular, a la que tanto se ha acudido a veces y otras se olvida, tiene que tener, por supuesto, amigos, en un tiempo como el actual, una visión del poder político representativo. La nuestra es democracia representativa, por más que tengamos esas instituciones de democracia directa. El orden y la seguridad en todo el país, en todas las organizaciones, en la enseñanza, en la administración pública, en las intendencias municipales. Orden no quiere decir otra cosa que funcionamiento orgánico y armónico de las organizaciones y, por supuesto, de la organización superior que es nuestro país. Decía nuestro jefe, el jefe de los orientales, tan ilustrados como valientes. Y nos parece que la valentía que nos pedía el protector de los pueblos libres hoy tiene que traducirse no en valentía en la lucha armada, sino en la valentía de asumir las cosas como son y no negarnos a ver la realidad como es. La realidad es como es la suprema elocuencia de la vida, es la realidad. Y tenemos que decir que el país de diagnósticos está cansado. Diagnósticos en lo económico, diagnósticos en la enseñanza, diagnósticos en la seguridad. La manera de enfrentar las cosas es con respuestas a través de decisiones concretas. En materia de la educación, el objetivo tiene que ser primordialmente uno, que la educación pública vuelva a ser el factor de igualdad y ascenso social que fue durante años. La queremos a la educación pública tan buena o mejor que la educación privada. Pero para ello tiene que llegar el momento de asumir responsabilidades. Y las responsabilidades primarias son del gobierno, de este gobierno continuador del anterior, que ha tenido mayoría parlamentaria y ha tenido recursos suficientes, más que suficientes. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Es importante que entre todos lo analicemos, pero a la hora de las decisiones, primero que el actual gobierno nos diga si tiene alguna idea, si esa es compartida por toda la coalición y si la va a llevar a cabo. Y cuando haya manifestado estas tres cosas, nosotros emitiremos nuestra opinión para ayudar cuando las ideas o las soluciones sean buenas. Nosotros tenemos que hacer de la prosperidad nacional el nuevo nombre de nuestra independencia. Una nación es más libre cuando es próspera. Una nación que da trabajo no es una nación para emigrar, sino para volver y aún para atraer a otros que quieran venir a esta tierra que espera brazos y mentes que la pueblen y la hagan desarrollarse. Y en ese sentido no hay modelos, no hay ideologías. Seamos lo pragmáticos que hay que ser. Cuidado con los moldes ideológicos. El país necesita un Estado que gaste en lo que corresponda, que gaste menos en lo que corresponda y que gaste mejor en lo que corresponda. Un Estado que invierta en lo que es esencial para su funcionamiento, como la infraestructura. No hay más planes de obras públicas en nuestro país cuando la obra pública realizó toda la estructura vial de nuestra República. No hay que endeudarse en tiempos de bonanza, sino aprovechar para achicar la deuda de las próximas generaciones. No hay que cambiar las reglas de juego y debe de irse de donde está. Queremos y esperamos para este futuro menos gobierno. Tenemos la proporción de gobernantes por cabeza más alta del mundo. Vicepresidente, vicepresidente, 30 senadores, 99 diputados, ediles, alcaldes y concejales divididos
3.300.000 dan una impresionante cantidad de gobernantes sobre nuestros hombros. El sector empresarial tiene que tener, o debería tener en ese futuro, un sentido de su fortaleza una vez que las reglas sean claras. Si han habido avances de capitales extranjeros, es porque se encontró una debilidad o una falta de arraigo de los capitales nacionales. Hace falta, por cierto, instrumentos de capitalización. Necesitamos una bolsa para que en ella las AFAP puedan brindar un par de miles de millones al desarrollo nacional. Y en ese caso, esperamos que esos empresarios sepan salir del ámbito de una empresa unipersonal o familiar a las empresas capitalizadas en bolsa, que son las empresas del tiempo en que estamos viviendo. Claro está, no podemos seguir haciendo del tipo de cambio la única variable de ajuste cuando se asoman temores sobre la inflación. Pero sobre todo, cuidado con que venga un tropezón económico internacional, porque en la situación que estamos no va a ser fácil aguantarlo y sujetarlo manteniendo nuestra organización económica actual. Finalmente, creemos que en el sector sindical tenemos que lograr una independencia política de los sectores sindicales. Los sindicatos son necesarios y defenderemos su existencia, pero necesarios para lograr lo que tienen que lograr: mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, pero ser independientes para poder ser exactos en los reclamos y para poder tener el prestigio que, si se comprometen con fuerzas políticas, van a perder. Sindicatos que sean socios en la prosperidad a través de participar en productividad, participar en ganancias y todas las modalidades. Sindicatos en los cuales no haya un sindicato que le indique a la cervecería lo que tiene que producir y a la ACE a quién tiene que echar o no puede echar de sus funciones. Todo esto nos tiene que llevar al tema de la justicia, y la justicia social en nuestro país está en la raíz misma de nuestra propia empresa de emancipación. Todo esto lo sabemos y lo queremos, y queremos que asome en nuestro horizonte inmediato. Pero eso sí, el futuro empieza hoy. Por lo tanto, todos sabemos quiénes son los que tienen que comenzar la tarea de construirlo. Muchas gracias. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al expresidente doctor Julio María Sanguinetti. Queridos amigos, ya escucharon a Pavarotti, ya escucharon a Plácido Domingo, ahora entra el tercer tenor. Para empezar les digo que las gratas melodías que he escuchado han sonado con mucho beneplácito en mis oídos, y que todas y cada una de las palabras que aquí se han dicho las comparto y las suscribo. Partiendo de la afirmación inicial que decía el doctor Valle, es muy difícil hacer pronósticos, es muy difícil hacer previsiones. Tenemos que mirar el mundo, y el fin del siglo XX nos tiene que hacer modestos en previsiones. ¿Quién podía prever la caída del muro de Berlín 6 meses antes? ¿Quién podía imaginar que aquel poder majestático de Mubarak, faraón a quien conocimos y vimos allí en un entorno que parecía recoger toda la milenaria historia del Egipto, derrumbarse en 72 horas? ¿Y derrumbarse por qué? Porque el mundo es global y el mundo es veloz. Porque el mundo es hoy
más que nunca, el mundo de una revolución científica, como bien se ha señalado. Y esa revolución científica nos ha impuesto jugar en una enorme cancha y a una mucho mayor velocidad. Esa Internet, que se recordaba aquí, que nació hace 14 años, ha sido una carretera. Y hoy todos sabemos bien que Twitter, Facebook y Google son las tres palabras mágicas de esa velocidad, de esa aceleración que nos ha cambiado tan rápidamente el mundo. El futuro ya no es lo que era, dijo hace ya muchos años Paul Valéry, y cada día es más verdad. Aquel mundo que imaginaron los románticos, ¿de qué queda a principios del siglo XX? Ellos iban a ver las óperas de Verdi, ahora es Bailando por un sueño, ¿no? ¿Qué quedó de los nacionalismos económicos, de las miradas hacia adentro? ¿Qué quedó incluso de las viejas concepciones de soberanía? China, que es sin duda hoy el Estado jovesiano más poderoso sobreviviente, ¿no? Estado, poder, el territorio, ejército, pacta con Google, discute con Google, transa con Google, cuyo rostro no conocemos, que no sabemos ni dónde está radicado, ni quién lo maneja, pero pacta con Google porque ha sido y siente que es la mayor amenaza, su mayor competidor. ¿Qué quedó del fascismo, entonces izquierda? ¿Qué quedó de sus primos hermanos, los marxistas, a los que la economía de mercado barrió en la única caída de un imperio en la historia que se hizo sin un tiro, sin una bomba, sin una flecha y sin una invasión, como fue la caída del imperio socialista? El futuro, sin duda, ya no es lo que era. Y hoy es muy difícil imaginarlo. Es muy difícil imaginarlo. El futuro no tiene rostro claro. Lo tenemos que reconstruir o imaginar con algunos fragmentos del pasado que vamos recomponiendo sobre la marcha en la medida en que la ciencia nos va cambiando las realidades. A esa velocidad. La velocidad es hoy un factor decisivo. Por eso hoy lo vemos en el mundo político, en toda esta rebelión árabe. Y esa rebelión árabe cambia todos los términos de una ecuación mundial y arroja flujos inmigratorios enormes sobre una Europa que ya tenía serios problemas en la organización de su sociedad y en la asimilación de esos flujos, y que se ve sorpresivamente invadida por esos nuevos afluentes. La pequeña isla de Lampedusa, una suerte de peñón italiano mediterráneo, ha recibido 20.000 personas en las últimas semanas, y 1.000 se han ahogado en esa dramática fuga. Y esa velocidad también la vemos en el terreno económico, en el terreno de las monedas. Toco algunos temas que no se han tocado para añadir algunos elementos a todo este cuadro que se ha ido presentando. El tema de las monedas, que está íntimamente vinculado a esta circulación. El mundo está viviendo hoy una situación incierta en torno a ese instrumento de cambio que es la medida de todas las cosas. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué podrá ocurrir? Todos sabemos la respuesta de la historia. La historia nos dice que la potencia dominante de cada tiempo también dominó con su moneda. La historia también nos dice que esa moneda fue aquella en la que se contó las mayores inversiones extranjeras de su tiempo. Inglaterra dominaba y era el 40% de la inversión mundial. Estados Unidos en los años 60, 70 llegó al 50%. China hoy es el 6-7% solamente de la inversión mundial. Por eso los teóricos, algunos, dicen que le falta musculatura para ser la potencia que pueda dominar el mundo. Yo, que no soy teórico y que hablo desde la práctica, simplemente digo que es posible que China no tenga esa musculatura, pero que está haciendo mucha gimnasia, no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto hoy? No podemos ignorar estos fenómenos. ¿Qué ocurrirá? Bueno, el propio Fondo Monetario habla de una multidivisa, habla de buscar otros caminos,
De Gaulle se levanta la tumba para decir que se termine el privilegio irritante de Estados Unidos.